ministrará nuestro corazón a través de la palabra, porque la palabra tiene poder para cambiar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Buenas noches, iglesia, Dios te bendiga. Invito a que abran sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 12. El Señor ya ha estado hablando desde el inicio de la reunión y va a continuar hablando por medio de la palabra. San Mateo 12, leemos a partir del versículo 1 en adelante, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Hasta ahí la palabra. Tenga su Biblia a mano, que hoy vamos a leer muchos versículos referentes a la palabra. Y el Señor hoy nos quiere hablar: misericordia o sacrificios. Débora abrió la reunión diciendo que las misericordias de Jehová son para siempre. Es uno de los salmos que me gusta mucho, porque al final de cada versículo dice: su misericordia es para siempre. Destaca algún atributo de Dios y remata el versículo: y su misericordia es para siempre. Y hemos cantado las alabanzas acerca de la misericordia de Dios. Y ahora Dios nos trae su palabra. Hoy vamos a elegir si misericordia o sacrificios. Hoy vamos a elegir con qué nosotros vamos a intentar agradarle a Dios: con misericordia o con sacrificios. Lo que acabamos de leer en la palabra de Dios en el libro de San Mateo, Jesús se encontraba haciendo su ministerio, recorriendo las aldeas, los pueblos de pueblos, y tanto como lo seguían los pecadores, a Jesús también lo seguía este grupo de fariseos. Eran aquellas personas que en aquel entonces controlaban lo que era la religión judía hasta ese entonces. Eran los representantes, por así decirlo, de Dios en la tierra. Los que decían tener la verdadera santidad, la verdadera doctrina, los que decían tener el librito de cómo ser santo. Ellos perseguían a todas las personas y le ponían cargas, le ponían reglas para que pudieran llegar a ser santos como ellos decían que eran santos. Y una regla muy fundamental para los judíos es guardar el día sábado. Así como Dios creó la tierra en 6 días y descansó el día sábado, para los que son sangre judía, el día sábado es sagrado. Ellos no pueden trabajar, no pueden cosechar, no pueden comercializar, no pueden pasear. Es un día dedicado exclusivamente a conectarse con el Dios, a reunirse en las casas, a compartir acerca de las historias de Dios. Es un día que los judíos no tienen permitido hacer tareas, ni trabajar, ni nada que requiera esfuerzos. Entonces, para estos muchachos, los fariseos, ver que los discípulos de Jesús estaban haciendo una labor de campo, ellos se pusieron como locos diciendo: están quebrantando la tradición de nuestro Dios. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque si era un día sábado,
el cual tenían que guardar. Estos hermanitos fariseos, en vez de estar guardando el día de reposo en sus casas, o mejor dicho, en la sinagoga, buscando de Dios, conectándose con Dios, estaban utilizando el día de reposo para ver qué hacían los demás. Porque ellos eran los super santos, los que tenían la verdadera santidad en aquel entonces. Entonces ahí podemos ver una pequeña contradicción en estos sujetos. Le reclamaban a Jesús que sus discípulos estaban quebrantando el día de reposo, que estaban haciendo algo que no les era lícito hacer. Estaban recogiendo espigas, estaban cosechando. No están guardando el día de reposo. Por estos hombres, en vez de elegir guardar el día de reposo como Moisés había mandado, estaban ocupando el día de reposo para ver qué estaban haciendo los demás. Ellos creían que simplemente con guardar el día de reposo estaban en paz con Dios. Que con cumplir con ciertas tradiciones que tenían los judíos, estaba todo bien con Dios. Y querían que todos cumplan las reglas tal cual como ellos las hacían. Y Jesús se les planta. Jesús los escuchó. Pero Jesús también les dijo, ¿acaso ustedes doctores de la ley, maestros que vienen a enseñarnos a nosotros, ustedes no leyeron lo que hizo David y sus muchachos? El rey David, del cual todos nosotros somos linaje, el cual Dios escogió, que David comió de un pan que no le era permitido comer, por la simple razón de que David no era sacerdote. David era un cantor, un ministro, un guerrero, era aprobado por Dios, ya había sido escogido como rey, ungido como rey, pero aún así, teniendo todos esos títulos, David no tenía permitido comer del pan santo consagrado que estaba en el templo. Y aún así comió. Y aún así los muchachos que acompañaban a David ese día también comieron de un pan que no les era permitido comer. Y Jesús les dice, ¿acaso ustedes no leyeron? ¿Acaso no se acuerdan? Ustedes que tanto vienen a nosotros a decir que no guardamos el día sábado, que estamos quebrantando las leyes de Dios. ¿Ustedes no recuerdan lo que pasó? En vez de estar preocupándose de lo que otros están haciendo, ¿no se están preocupando de ustedes mismos? En vez de venir a nosotros a imponernos sacrificios, ¿no se dan cuenta que hay misericordia? ¿No se dan cuenta que David, por no tener permitido comer de ese pan, si Dios no tenía misericordia, David pudo haber muerto ese día? Pero Dios les dijo, ¿acaso no se acuerdan de David? ¿Acaso no se acuerdan lo que pasó una vez? Ustedes vienen con sus reglas, con que no es lícito, con que no guardamos, con que no hacemos esto y lo otro, que quebrantamos el día santo. Pero no se acuerdan que hubo misericordia para alguien que fue escogido por Dios. Para los fariseos era más importante mantener y respetar una tradición que conceder misericordia y ayuda al necesitado. Porque los discípulos no estaban recogiendo espigas porque la iban a comercializar y ganarse una ofrenda extra. Estaban recogiendo espigas porque tenían hambre, porque habían trabajado, porque habían caminado con Jesús. Porque Jesús se movía de pueblo en pueblo y no tenía dónde estacionarse, dónde hacer base. Y tenían hambre. Y Jesús les decía, para ustedes es más importante mantener una tradición que hacer misericordia y ofrecer ayuda al hambriento. Ellos se sentían más santos por no hacer trabajos un día sábado que por darle de comer al necesitado.
Ellos creían que Dios los aprobaba más a ellos por no hacer trabajos un día sábado que poder ofrecerle un plato de alimento a una familia que no tenía nada para comer. Para ellos era más importante cumplir ciertas reglas y demostrar a los demás que no estaban haciendo nada contrario a lo que Dios había dicho que no se podía hacer, que extenderle la ayuda al necesitado, abrigo al desnudo, consuelo al enlutado. Estos hombres, los fariseos, ellos se basaban más en sus propios sacrificios que en otorgar misericordia. Ellos creían que haciendo todos esos sacrificios se estaban ganando el cielo. Que no importaba cómo estaba su corazón por dentro. Que para ellos lo único que importaba eran las tradiciones. No, día sábado no se trabaja, consagrado para Dios. No podemos quebrantar el día sábado. Esto no podemos hacer. Esto, aquello no podemos hacer. Pero veían a la viuda y no la ayudaban. Veían al hambriento y no la alimentaban. Veían al enfermo y no lo visitaban. Veían al enlutado y no lo consolaban. Pero para ellos era más importante mantener sus tradiciones, sus reglas, que otorgar misericordia. Y esta conversación que Jesús tuvo con los fariseos y esta frase que Él les lanzó, si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no fue la única vez que se menciona en la Biblia. Hay 2 veces más en donde se menciona exactamente las mismas palabras. Y un poquito más atrás, en el capítulo 9, también de San Mateo, podemos encontrarnos exactamente al mismo Jesús con otros fariseos, en un contexto más o menos parecido. San Mateo 9 y a partir del verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Unos días antes, quizás un par de semanas antes del hecho que leímos al principio, de las espigas, Jesús había reclutado a Mateo. Mateo el publicano, era el recaudador de impuestos. Que en la comunidad judía estaba mal visto, porque era un contador que cobraba impuestos a sus hermanos judíos y le daba todas las ganancias al Imperio Romano. Entonces todo recaudador de impuestos estaba mal visto, era considerado casi un traidor. Pero aún así Jesús llamó a Mateo. Y no solo que lo llamó a unirse a sus filas, sino que lo invitó a comer a su mesa. Y no solamente estaba Mateo y algunos colegas también publicanos de Mateo, sino que dice la Biblia, y pecadores. Usted puede ponerle el pecado que quiera. La Biblia dice, y pecadores. Imagínense esa mesa. Jesús, el Hijo de Dios, el enviado, rodeado de recaudadores de impuestos, de estafadores, de ladrones, de golpeadores, de asesinos. Todos sentados a la mesa con Jesús. Con Jesús que le decían el Hijo de David. Jesús, el Salvador del mundo. El que iba a rescatar a todos los perdidos.
Y ahí estaban nuevamente estos muchachos, los fariseos. En vez de admirar cómo los pecadores se estaban acercando al reino de Dios, cuestionaban el accionar que estaba teniendo Jesús. ¿Cómo es posible que su maestro coma con publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible que un ministro santo se sienta a la mesa de fumadores, de borrachos, de drogadictos? ¿Cómo es posible que este al cual ustedes siguen y dicen ser el profeta, el enviado de Dios, comparta la mesa con tanta gente que no merece estar en este lugar? Otra vez, estos señores, en vez de otorgar misericordia, se estaban basando más en sus sacrificios. Para ellos era más importante no contaminarse con toda esa gentuza que acercarse a esa gente necesitada del mismo Dios que ellos decían predicar y creer. Los fariseos cuestionaban las acciones de Jesús porque incomodaba en sus formalidades de santidad. Ellos decían, nosotros somos santos porque no comemos con estos pecadores. Nosotros estamos en medio de ustedes, somos los ministros del templo, pero nosotros no nos contaminamos con ustedes. Eso eran los ministros religiosos de aquel entonces, los que decían conocer la palabra de Dios, los que decían defender la santidad de Dios sobre la tierra. Ellos defendían más sus propios sacrificios que las almas necesitadas. Y a ellos les molestaba que Jesús se acercara a los pecadores. Como ellos no se acercaban a los pecadores porque de esa manera decían mantener su santidad y su pureza, no toleraban que Jesús hiciera todo lo contrario que ellos hacían. Ellos no podían entender cómo alguien que decía ser un profeta estaba rodeado de tantos pecadores. Y Jesús vivió todo su ministerio rodeado de pecadores. Pero Jesús nunca se contaminó de pecado. Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Pero Jesús nunca pecó. Él sobre sus espaldas, sobre sus brazos, en su cuerpo, en sus llagas, Jesús cargó con todos nuestros pecados. Pero cuando su alma fue juzgada, se encontró que su alma estaba libre de todo pecado. Entonces Jesús vivió todo su ministerio rodeado de hombres y mujeres pecadores. Pero Jesús nunca se contaminó de pecado. Eso era algo que los fariseos no podían entender y no podían aceptar. Si éste dice andar con pecadores, entonces también debe ser. A Jesús lo acusaron una vez de echar un demonio por el espíritu de Belcebú. A Jesús le dijeron endemoniado. A Jesús lo trataron de muchas cosas. Pero Jesús nunca se contaminó de todo el pecado por el cual Él transitaba sobre esta tierra. Eso era algo que estos hombres no lo podían entender y aceptar. Si dice ser un ministro de Dios, entonces tiene que estar apartado de toda esta gente. No podemos aceptar que alguien que dice ministrar la palabra de Dios esté rodeado de toda esta gente que miren cómo se visten, miren cómo hablan, miren los negocios fraudulentos en los que muchos tienen. No podían aceptar que alguien iba en contra de todas las tradiciones que ellos tenían. Pero ¿cómo Jesús habría podido curar a las personas si no las atendía personalmente? ¿Cómo Jesús podía salvar las almas si Él no se conectaba con las almas? ¿Cómo Jesús podía darle consuelo a las viudas si no estaba cara a cara con ellas para darle una palabra de parte de Dios? ¿Cómo Jesús iba a echar fuera a los demonios si aquellos endemoniados no se presentaban delante de Jesús?
Y esto eran cosas que los fariseos no lo entendían. O no lo querían aceptar, mejor dicho. Porque conocían el poder de Dios, las historias de Dios. Para ellos estar rodeado de gente pecadora era ser uno más. Como un dicho muy popular hoy en día, dime con quién andas y te diré quién eres. Y a veces encasillan a las personas en eso. Vos andás con esto, entonces vos sos igual. Vos andás en este entorno y también debe serlo entonces. Ellos no podían ver, no podían comprender lo que había en Jesús. Todo el ministerio de Jesús estuvo definido por la gracia y por la misericordia. Nunca por la condena y la marginación de pecadores. Al contrario, a Jesús le gustaba estar entre gente pecadora. Porque Jesús veía un alma necesitada. Porque Jesús veía a alguien que necesitaba del reino de Dios en su vida. Porque Jesús sabía que era un alma más para el reino. Porque eran a esos a los cuales Jesús fue enviado. Jesús les dijo, yo no vine a los que... El Hijo del Hombre no vino a buscar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Ustedes, fariseos, dicen ser santos, bueno, quédense en su santidad, pero yo vine a buscar a cada uno de estos mis hermanos, los que se habían perdido. He venido a este mundo con una misión, de salvar a los pecadores. Ahora, si ustedes quieren salvar a la gente desde el templo, está perfecto, son sus tradiciones. Pero Jesús caminaba entre los pecadores. Jesús entraba en sus casas. Jesús se sentaba a su mesa, comía con ellos, cenaba con ellos. San Juan, capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Ahí podemos ver y comprender un poquito más por qué estas personas llamadas fariseos no podían aceptar lo que Jesús estaba haciendo sobre esta tierra. Ellos no podían amar a los pecadores porque con sus tradiciones, porque guardando sus reglas, para ellos no era necesario recibir el amor de Dios. Porque para ellos con guardar las reglas era suficiente para mantener su santidad, para mantener la comunión con Dios. Entonces, su relación con Dios no dependía del amor que recibían de Dios, sino de todas las reglas que ellos podían cumplir. Yo no hago esto, yo no hago lo otro, no me junto con esta gente, yo no hablo así, yo no pienso así, yo no digo estas cosas, yo no le hago mal a nadie. Entonces, para mí me está guardado el cielo. Era el pensamiento de esta gente. Pero Jesús les dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, Jesús para estar en medio de pecadores, realmente los tenía que amar. Porque uno no va a tolerar a personas pecadoras, a personas malas, si no siente amor por ellos. Y no hay amor más grande que hoy podemos ver que el amor de los padres hacia los hijos. Porque tus hijos pueden ser unos rebeldes, que no te hacen caso, que te hacen todo lo contrario, pero lo amás, porque es tu hijo. ¿Cuántas veces no hemos visto en los noticieros, cuántas madres llorando, lamentando cuando se enteran que sus hijos caen presos por haber matado? Y dicen, no, él era bueno, él era bueno. Porque un amor de una madre, de un padre, va más allá de la condición de un hijo. Un amor así de grande era el que tenía Jesús y sigue teniendo hoy en día por todos nosotros. Ese amor de que nos amó a pesar de conocer lo malo que éramos. Jesús caminaba en medio de todas estas personas y Jesús sabía perfectamente qué cosas ellos hacían.
Jesús sabía perfectamente en qué cosa esas personas andaban. Cuando a Jesús le presentaron una mujer delante y esperando que Jesús sea el primero que tire la piedra, Jesús, en vez de condenarla, Jesús la amó. Miren qué tan grande amor tenía Jesús, que a uno que se dedicaba a robar, lo hizo su tesorero personal. Y Jesús, aún sabiendo que él lo iba a traicionar al final de su ministerio, lo amó y le sirvió hasta el último día. Mire qué amor tan grande Jesús tenía por todos sus discípulos, que aún sabiendo que la noche que él más iba a sufrir, todos los iban a dejar solos, Jesús aún así le lavó los pies un par de horas antes. Ese es el amor que Jesús dejó narrado en la Biblia. Y ese es el amor que Jesús nos sigue teniendo a nosotros todos los días. Entonces, si nosotros no recibimos de ese amor de Jesús, quizás no vamos a poder amar a los demás. Si nosotros no experimentamos esa gracia y esa misericordia de Dios, posiblemente no la podamos otorgar tampoco a otros. Porque para estar con alguien así, se lo tiene que amar. Para conocer todas las desgracias de una persona, todas las cosas malas de su corazón, y aún así quedarse ahí, hay que sentir amor de verdad. Y ese es el amor que Dios pone en nosotros. El amor con el cual Él nos amó a nosotros primero, antes que nosotros le conozcamos a Él. Porque Él nos amó primero. Estamos acá en este lugar y confesamos a Jesús porque Él nos amó. Porque Él un día llegó a nuestras vidas. Así como decía el hermano Jorge, me acuerdo del día que Jesús llegó a mi vida. Y todos tenemos un día en que le hemos conocido. Todos tenemos un día en el cual hemos experimentado el amor de Dios, la gracia y sobre todo su misericordia en nosotros. Y a partir de ese día decimos gracias por haber conocido tu amor. Gracias por haber recibido de tu misericordia. Sobre todas las cosas que tu misericordia se renueva cada mañana y para siempre son tus misericordias. Y hay una tercera vez que se menciona esta frase que Jesús dijo. Se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 6. Quisiera que lo leamos todos juntos. En este libro vamos a ver a Dios hablando por medio del profeta Oseas acerca de Jesús. Oseas, capítulo 6, y a partir del verso 1 en adelante. Vengan y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad de ustedes es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Era Dios, a través del profeta Oseas, hablando de Jesús. Anticipando lo que Jesús venía a hacer. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Jesús vino a la tierra sabiendo que un día tenía que subir a la cruz. Jesús vino a la tierra sabiendo que iba a pasar 3 días en el infierno. Pero Jesús vino a la tierra también sabiendo que al tercer día Él iba a resucitar y todos nosotros juntamente con Él.
Jesús vino a la tierra a otorgar misericordia. Jesús nos otorgó misericordia desde el primer momento. Jesús nunca quiere que le agrademos por sacrificios, por holocaustos, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Diciendo, si yo cumplo con esto, si no falto los sábados y domingos, si le entrego el diezmo que corresponde y un poquito más quizás, si doy mi ofrenda, si colaboro para comprar esto, lo otro, si no digo malas palabras, si trato de ayudar a los más necesitados. Esas cosas no son las que nos dan la salvación de nuestra alma. ¿Son cosas útiles sobre esta tierra? Claro que sí, porque están escritas. Pero ningún sacrificio nos dará la salvación de nuestras almas. Salmo 51:16, David decía, porque no quieres sacrificio, que yo te los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. David había pecado y le decía al Señor, tú no quieres sacrificio, porque si yo te pondría un precio, dime un precio por mi pecado, no habría forma de pagarlo. Porque a veces creemos que los pecados chiquitos y bueno, nos podemos pasar de alto, pero los pecados quizás que catalogamos grandes, tenemos que hacer un esfuerzo para que Dios nos perdone. Bueno, a ver Dios, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo para que vos me perdones todas estas cosas que yo dije esta semana? Dime cuántos sacrificios y holocaustos tengo que hacer para que estemos a cuenta. ¿Por qué he pensado cosas indecentes? ¿Por qué he hablado cosas que no debía? ¿Por qué me he quedado con vueltos que no me pertenecían? ¿Por qué he difamado a las personas? ¿Por qué he desparramado mi odio esta semana? A ver, Señor, lleguemos a un acuerdo. Porque me parece que esta semana sí me pasé y estoy un poquito más fuera del cielo que adentro. Pero lleguemos a un acuerdo, Señor. Si fuera así de fácil, ¿cuántos estarían dentro de la iglesia? Pero por mérito propio, nadie puede alcanzar el cielo. Solamente con recibir el amor de Dios, con quebrantar nuestro espíritu delante de Él, con reconocer que necesitamos de su misericordia todos los días. Aunque para nosotros haya pecados grandes, medianos, chiquitos, para Dios es pecado y es pecado. Le pongamos el nombre que queramos, para Dios es pecado. No, pero fue una mentirita, pero fue un vuelto, fue un empujón, fue solamente una mala mirada. Para Dios es un solo pecado, una sola acción. Y la restitución de eso es humillarnos delante de su presencia, reconociendo que necesitamos de su misericordia. Porque por mérito propio, por sacrificios propios, no podemos alcanzar el cielo. Y cada pecado cometido tendrá su recompensa. Todo lo que sembramos, ya sea bueno o malo, eso recibiremos. Es una ley establecida en la Biblia. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que hagamos, sea bueno o malo, tarde o temprano nos va a venir. Porque es lo que con nuestras acciones sembramos. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nadie queda libre de pagar por todas las cosas que se han hecho a lo largo de esta vida. A veces creemos que lo podemos timar a Dios diciendo, bueno, te voy a servir un poquito más, y inconscientemente queremos que aquella deuda el Señor nos las borre. La condenación eterna sí es borrada, pero el precio sobre esta tierra todos lo vamos a pagar. La salvación de nuestra alma Jesús la pagó con su sangre.
pero las consecuencias sobre esta tierra a todos nos llegan. Sean actos de amor, actos de bondad, actos de misericordia, o sean actos de odio, de traición, lo que ustedes quieran. Pero la Biblia dice que todos recibirán la recompensa según lo que hayan hecho. Romanos 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tal cosa y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tú que juzgas el pecado de otro, tú que dices el otro hizo, el otro dijo, tú que juzgas, piensa que tú también vas a escapar porque tú creas que tu pecado es más chiquito. Porque a veces creemos que el hablar de otros es un pecado más chiquito que el cometer ciertas aberraciones en la vida. Pero Pablo les decía: tú que juzgas a otros, ¿crees que tú vas a escapar? Tú que juzgas a otros por las cosas que están haciendo, ¿no ves que tú haces lo mismo? Está bien, vos no estás cometiendo el mismo pecado que hizo la otra persona, pero estás hablando, estás difamando, estás criticando. ¿Y tú que juzgas el mal accionar de otros? ¿Piensas que para ti no va a haber juicio? Porque al decir verdad a veces suena tentador y entretenido hablar más de la vida de otro que poder enfocarnos en nosotros mismos. No sé, a veces quizás porque cuanto más hablemos del pecado de otro, el pecado de nosotros lo consideramos más chiquito. Pero ante los ojos de Dios, todos hemos pecado. San Mateo 7, verso 2. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que midas te será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí primero la viga en tu ojo? Hipócritas, decía Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es casi como una expresión retórica. Primero quita la viga de tu ojo para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús le decía: ¿estás criticando el pecado de tu hermano y no ves que tu acción, que tu pecado es mucho más grande? No solo porque viste que tu hermano estaba en pecado, sino porque no lo ayudaste, porque no lo corregiste, porque no lo trajiste de vuelta al redil, sino que lo condenaste, sino que cuando estaba en el piso te aprovechaste de su condición. Entonces, cuando vemos la viga en nuestros ojos, cuando vemos que en vez de amar, que en vez de otorgar misericordia, en vez de otorgar gracia, estamos criticando, condenando, juzgando, cuando lo vemos a través de los ojos de Jesús, entonces ahí entendemos y consideramos que nuestro accionar puede llegar a ser más grande, una viga, de lo que estábamos criticando o viendo. Y cada quien puede conocer el pecado de otros, puede hablar, tener conocimiento, pero ante los ojos de Dios, cuando ponemos nuestra vida delante de su presencia,
Tú que juzgas, ¿crees que escaparás? Tú que hablas y condenas y hablas de otros, ¿crees que para ti no hay juicio? Entonces tengamos cuidado cuando vienen a hablarnos del pecado de otro. ¿Te enteraste de lo que pasó? ¿Te enteraste? ¿Viste la publicación de Facebook? ¿Viste lo que dijeron? ¿Viste esto y lo otro? Porque ahí o estamos abriendo una puerta para corregir y ayudar a un hermano, o estamos abriendo una puerta para condenar, criticar. ¿Estamos abriendo una puerta para otorgar amor, misericordia y gracia? ¿O estamos abriendo una puerta para abrimos puertas de misericordia o de sacrificios? ¿Elegimos amar a otros o elegimos mantenernos al margen? Claro, porque nadie quiere quedar pegado con el pecador. Nadie quiere que lo cataloguen como el que anda con aquel pecador. Pero si tú estás otorgando amor, gracia y misericordia, quédate tranquilo que aquel que juzga, que te critica, tiene el mismo juicio. Entonces que esta noche podamos elegir siempre la misericordia de Dios. Y leo de vuelta San Juan 13, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Amarnos sobre todas las cosas. Porque somos familiares y nos conocemos, porque somos amigos y nos conocemos, porque somos hermanos en Cristo y conocemos, porque convivimos en esta casa hace muchos años, quizás con tus familiares en tu casa, con tus compañeros de trabajo. ¿Cuál es nuestro accionar cuando conocemos algo de alguien? ¿Otorgamos siempre misericordia, gracia, consuelo, amor, compasión? ¿O somos de nosotros? Que seamos siempre los de la misericordia, porque misericordia hemos recibido. Seamos siempre los que otorguemos amor, porque hemos recibido el amor de Dios. Porque si Él no nos hubiera alcanzado con su amor, ¿cuántos de nosotros, por mérito propio, podríamos estar hoy acá? ¿Cuántos no hubieran ya perdido su vida en el alcohol, en los vicios, en la depresión, si no hubiese sido por el amor, la gracia y la misericordia de Dios? Si Él nos lo otorgó un día, sin que nosotros lo merezcábamos, porque no pudo haber ninguna acción que nosotros podamos haber hecho para ganarnos el mérito de recibir el amor de Dios. Él nos amó porque quiso amarnos. Él nos amó porque dijo, son mi creación. Algunos están medio fallados, algunos son más rebeldes, algunos son más cabeza dura, otros son más blanditos, pero todos son mi creación. Y yo los amo a todos por igual. Dios no ama más a uno o a otro. Dios no ama más al que sirve que al que no sirve. Dios ama a todos, porque todos hemos sido destituidos de su gracia. Pero por medio de Cristo, todos hemos sido cubiertos de su gracia. Nos ponemos de pie, damos gracias a Dios por su palabra, por recordarnos que sus misericordias son para siempre y que se renuevan cada mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por habernos recordado una vez más que la misericordia de nuestro Dios son para siempre. Ayúdanos, Padre, a cada día a ser esos canales que otorguen amor, gracia y misericordia. Que seamos una iglesia que nos conozca por otorgar amor al necesitado, consuelo a los enlutados. Que seamos una iglesia, Padre, donde nos conozcan por socorrer al necesitado, ayudar al caído. Que cuando veamos un hermano que está tambaleando, lo podamos afirmar en la fe por medio de tu palabra. Que seamos columna bajo cada una de estas casas, Señor, en la cual ponemos nuestras vidas en tus manos. Hoy nos consagramos, Señor, en tu presencia. Nuestra mente, Dios, sea llena de tu palabra, de tu conocimiento y nuestro corazón